ahí en la portada, ¿no? Ajá. Bueno, pues. Sí. Vamos a empezar. ¿Quién Muy presenta? buenas tardes. En el día de hoy estaremos realizando un conversatorio de la tarea número 4, métodos y metodologías del curso Psicología Política. Me acompañan las compañeras Vianis Esther Díaz Ramos, Daisy Paola Díaz Almanza, Luisana Otero Ortega, Paulina Merlano Jiménez y mi persona, Vanessa Alexandra Díaz Almanza. Somos el grupo 14. Estaremos socializando una pregunta, la cual es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? A continuación, los dejo con una de mis compañeras. Bueno, cordial saludo. En este espacio daré respuesta a la pregunta. El análisis crítico del discurso, también conocido como ACD, nos enseña que el lenguaje no es solo neutral. Como explica Peña 2015 y Stitcher 2010, cada palabra que usamos reflejamos relaciones de poder, creencias ideológicas que moldean la forma en que entendemos la realidad. Analizar el discurso críticamente significa ir más allá de las palabras, descubrir que sus intereses o ideologías se esconden detrás y cómo éstas influyen en la manera en que pensamos y actuamos. El ACD permite identificar cómo la política, los medios o incluso en la vida cotidiana se reproducen desigualdades, o también cómo surgen discursos de resistencia y cambios sociales. Desde la psicología social, esta herramienta nos ayuda a comprender cómo las personas contribuyen su identidad y su posición frente al poder. Por ejemplo, en el grupo focal con la Asociación Afro del Caribe, AFROCA, el análisis permitió reconocer el discurso que expresa el orgullo que los identifica a ellos, la solidaridad, la participación ciudadana. A través de sus palabras, los participantes resignifican la negritud y cuestionan las estructuras de exclusión, construyendo así un discurso de resistencia y empoderamiento y transformación. En conclusión, el análisis crítico del discurso nos ayuda a revelar las ideologías dominantes, pero también a valorar los discursos alternativos que promueven la justicia, la igualdad y la consistencia social. Sin duda alguna, es una herramienta fundamental para fortalecer la ciudadanía crítica y participativa y transformadora. Es todo. Daisy, tienes el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, compañera Vianis. Por mi parte, doy respuesta a la pregunta planteada y mi concepto sobre análisis crítico incorpora la predicción crítica y el análisis social de estudios lingüísticos y aporta el análisis social crítico y un enfoque particular sobre el discurso. Y estas relaciones entre un discurso y elementos sociales también llevan incluidas las relaciones de poder, las ideologías, las instituciones, entidades y aquellas ciudades sociales. El análisis crítico social de discurso puede entenderse también como una crítica normativa y explicativa. La crítica normativa no se limita a discutir, a describir las realidades existentes, sino que también las evalúa, las examina y que a medida se ajusta a diversos valores. También se consideran a menudo fundamentales para aquellas sociedades justas o decentes, por ejemplo, ciertas normas materiales, pero también políticas y culturales para el bienestar del ser humano. ¿Quién continúa?
Bueno, muchas gracias compañera por ese aporte. Eh, la respuesta de la pregunta sería, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales al revelar cómo el lenguaje es portador de ideologías que reflejan y reproducen relaciones de poder. Este enfoque metodológico identifica los sesgos, creencias, valores y posiciones de poder que se manifiestan en las formas discursivas, desde la elección de palabras hasta las estructuras de comunicación, mostrando que todo discurso no es neutro, sino que tiene un autor con una perspectiva situada socialmente. Por ejemplo, se puede analizar cómo los discursos mediáticos o políticos construyen la imagen de ciertos grupos sociales, como migrantes o minorías, y fomentan estereotipos que sostienen políticas discriminatorias o desigualdades estructurales. Se examina no solo el contenido explícito, sino las implicaciones sociales, políticas del discurso, ligando textos y contextos. Así aporta una comprensión crítica de cómo las ideologías se inscriben en el lenguaje cotidiano y en las prácticas discursivas, facilitando intervenciones sociales, políticas informadas. En resumen, el análisis crítico del discurso es fundamental para hacer visible lo oculto en los discursos sociales, las ideologías dominantes y las relaciones de poder subyacente, contribuyendo así a la comprensión y transformación social. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeras. Bueno, para responder a esta pregunta, me gustaría empezar diciendo que el análisis crítico del discurso no se limita a estudiar palabras, sino que busca entender qué fuerzas sociales y políticas se esconden detrás de lo que decimos. El lenguaje no es neutral. El ACD parte de la idea de que toda forma de comunicación está cargada de intenciones y valores. Como plantea Peña 2015, el discurso se construye dentro de estructuras sociales que influyen en lo que se puede decir y en cómo se interpreta. Es decir, cada discurso refleja una posición y una mirada del mundo. Revela ideologías que se vuelven naturales. Muchas veces las ideas políticas o creencias sociales se presentan como sentido común. El ACD permite mostrar que eso parece normal o lógico. Es realidad una ideología dominante que se ha naturalizado. Por ejemplo, cuando escuchamos frases como la pobreza es resultado del esfuerzo individual, ahí hay una visión política que individualiza un problema estructural. Identifica relaciones de poder. Los discursos no solo comunican, también legitiman jerarquías. El ACD visibiliza quién tiene la autoridad para hablar, imponer significados o definir qué es verdadero. Por ejemplo, cuando los medios describen a ciertos grupos como peligrosos, ese discurso refuerza un poder simbólico que estigmatiza. Muestra cómo el discurso dirige comportamientos sociales. Stitcher 2010 explica que los discursos modelan maneras de pensar y actuar. Por eso, el ACD permite entender cómo ciertos mensajes influyen en emociones, decisiones y prácticas colectivas. Un discurso político que insiste en el miedo, por ejemplo, puede orientar a la población hacia posiciones más autoritarias. Desnaturaliza lo que parecía evidente. Lo más importante es que el ACD nos ayuda a cuestionar lo que parecía obvio, nos permite mirar dónde se esconden los intereses políticos y las ideologías que organizan la vida social. En resumen, podemos decir que el análisis crítico del discurso nos da una herramienta para entender que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la construye, la justifica y la transforma. Y al hacer visibles los elementos ideológicos y políticos que circulan en los discursos sociales, nos permiten leer el mundo de una manera más consciente y crítica.
Adelante, compañera. Bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes dicen, puedo decir que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes que muestran cómo el lenguaje es utilizado para establecer y mantener relaciones de poder, dominación y de desigualdad social. Trabaja bajo la premisa de que el discurso no es neutral, sino que es tanto un producto de las estructuras sociales como un instrumento activo en su configuración. Las principales maneras en que se puede lograr un análisis crítico del discurso son cuando se vincula lo que uno lee con el contexto social y político, en donde el ACD no se limita al análisis lingüístico superficial, sino que examina el discurso en su contexto social, histórico y político específico. También cuando se identifica el abuso de poder y la dominación, teniendo un objetivo principal, el cual es estudiar cómo el abuso de poder social y la desigualdad se manifiestan a través del texto y el habla. Otro caso podría ser el revelar ideologías implícitas, donde se consideran las ideologías como sistemas de creencias y valores compartidos que moldean la percepción del mundo y que están integrados en el lenguaje. Cuando se analiza el acceso desigual a los recursos discursivos, destacando cómo el acceso a los medios para producir y difundir discursos como los medios de comunicación o las instituciones políticas es desigual. Y cuando se puede criticar y resistir la hegemonía, más allá de la mera identificación, el ACD tiene un componente crítico que busca desafiar y resistir estas formas de dominación. Para concluir, el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa que al analizar minuciosamente el lenguaje en contexto revela las complejas interconexiones entre el discurso, el poder y la ideología, haciendo visible lo invisible y permitiendo una crítica social y política informada. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo creo que ya, compañera, estuvo bien. Yo creo que ya eso sería todo, compañera. Gracias. Bueno, chicos, gracias y tengan una feliz tarde.